Buenas tardes, Dios te bendiga. Vamos a continuar analizando el libro de Mateo. Vamos al capítulo 11 del libro de Mateo, los mensajeros de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista dio testimonio de Cristo, ¿verdad? Que lo iba a pasar cerca. Y dijo Juan, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver, en esta parte trata de por qué Juan Bautista dudó, si él fue el que dijo que reconoció a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué dudó Juan el Bautista? Interesante. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, se le envió a 2 de sus discípulos. Aquí dice que Cristo aparentemente se queda solo por un tiempo. Dice, dio instrucciones a sus discípulos. Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de Israel de ellos. Para este momento Juan ya estaba encarcelado, pero recuerden que algunos dicen que el nombre de la hija de Herodías era Salomé. Recuerden que esta muchacha Salomé le pide a Herodes la cabeza de Juan el Bautista como premio por la danza que le hizo. Y Herodes accede y mata a Juan, así como la mujer se lo pidió. Entonces, prácticamente lo que Salomé pidió era que matara a Juan el Bautista, pero se lo hizo de otra manera, dame la cabeza de Juan. Entonces, le envía a Juan discípulos para que preguntaran a Cristo quién eres tú. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se anuncia del Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Recuerden que Juan fue el que, de hecho Juan el Bautista, bautiza a Cristo en agua en el río Jordán, ¿verdad? Está Juan en el Jordán bautizando y Cristo llega, entonces lo reconoce. Juan Bautista dice, ¿cómo es que te voy a bautizar yo? Tú tienes que bautizarme. Entonces Juan vio de primera mano al Hijo de Dios, y poco después recuerden que lo vuelve a señalar más adelante, y dice, el Cordero de Dios, que te pecado del mundo él es, ¿verdad? Da testimonio, estaba con una multitud de personas, da testimonio de que él era el Cristo. Dice, porque él tiene que crecer, pero yo tengo que menguar. Él sabía que cuando Cristo apareciera, entonces empecé a predicar todo, entonces él poco a poco iba a menguar y Cristo tiene que ser conocido. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta, si yo digo más que profeta. Entonces aquí vamos a entender por qué Juan dudó de que Jesús era el Cristo. Porque él escuchó cómo hacía los milagros, que no hacía las costumbres, tradiciones de los platos, de los vasos y de los lechos como lo hacían todos los demás. Que decía que tus pecados te son perdonados, él decía, yo te perdono tus pecados. ¿Verdad? Entonces, confunde a Juan eso, la forma en la que Cristo hace el milagro, ¿verdad? La forma en la que se manifiesta el pueblo, confunde a Juan y le pregunta, ¿eres tú el Cristo o eres otro profeta? Aquí le dice, sí, es el Cristo, ¿verdad? Que Jesús dice, le da a entender, porque no lo dice claramente, le da a entender que sí, él es el Cristo, el Mesías que había de venir. Entonces, versículo 10, porque este es de quien está escrito, y aquí
yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Viene en ok, así dice el versículo, habla de Juan, o sea, la ley habla de Juan también, ¿verdad? Entonces, ese mensajero que iba delante de Cristo era Juan el Bautista, ese Elías que venía Juan el Bautista. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué dice Dios, en este caso Cristo, que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista? Algunos dicen que por lo dócil que era Juan, ¿verdad? Que toda su vida fue preparado. Recuerden que Juan creció sin sus papás, que a los pocos años de haber nacido Juan pidió a su padre porque eran ya ancianos, iba a vivir, incluso vivió un tiempo, dicen que vivió un tiempo con la familia de Jesús, ¿verdad? Porque ellos son primos finalmente, y así con diferentes familiares. Entonces Juan dice también la palabra que Juan fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, o sea que su proceso inició prácticamente desde antes de nacer, desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo y poco a poco empezó su proceso. Vivía en el desierto, una vida muy rigurosa, simple, y a pesar de todo eso, escuché una vez que el misterio de Juan Bautista duró solamente 6 meses, pero desde niño prácticamente, desde antes de nacer, fue preparado poco a poco por Dios para solamente un misterio de 6 meses. Entonces, Juan aceptó eso, que su misterio, a pesar de que le llevó todo su vida hasta ese momento, duraría solamente 6 meses, y Juan lo aceptó, sin decir absolutamente nada. Yo creo que es una referencia muy grande para todos aquellos ministros, ¿verdad? Que son preparados de una manera no tan dura, pero aquí Juan preparó más duro que cualquiera, y él aceptó todo lo que Dios le mandó. Entonces, por eso dice que Juan era muy dócil, obviamente para Dios, eh, y por esa razón dice que no es mayor que Juan, otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él. El reino de los cielos, aquí algunos dicen que se trata del pueblo de Dios en la tierra, ¿verdad? Porque en aquel momento Juan no tenía dinero del Espíritu, no hablaba lenguas, no tenía dones así como el que tenemos actual. Por eso es que Juan es el más pequeño. Si Juan existiera en estos días, no hablaría en lengua, nada de eso, y otro que si lo habla se vería como más grande, como más. Si yo ahora una persona de nuestra época, un cristiano de nuestra época, a aquel momento, hablar en lenguas, discernimiento de espíritu, de ciencia y demás, sería por lógica más grande que Juan el Bautista. Entonces, por eso es que dice que el reino, que el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, entre los cristianos, contemporáneo más grande que Juan el Bautista en ese sentido. Dice en capítulo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizarán hasta ahora. Aquí hay un punto muy importante que me gustaría tratar. Algunos dicen que los profetas existirían hasta Juan, de hecho que Juan fue el último profeta, y que una vez que él muriera ya no se le iba a levantar otro, lo cual es totalmente falso. Recuerden que mismo Pablo da una lista de todos los ministerios que hay, entre ellos menciona profetas, maestros, pastores, ¿verdad? Obispos y demás cargos dentro del cristianismo. Entonces es totalmente falso que los profetas se hayan acabado. Dice que los profetas hablaron de hasta Juan, pero eso no significa que haya quedado, que en nuestro mundo actual
nuestra historia actual haya quedado olvidada. Claro que tenemos el Apocalipsis, que habla, es la revelación, eso significa Apocalipsis, revelación de lo que va a suceder en nuestros días. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, esperaban a dos personas muy importantes, los judíos en aquel momento, a Elías, que era el que prepararía el camino para Cristo, ya que Cristo mismo el Mesías. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. O sea, habla de toda una generación, de todos los judíos de aquella época, de todas las personas que estaba contemplando, hablaba de ellos, dice, y trata de decir que no se conmovieron por lo que vieron, no se movió su corazón, ¿verdad? Incluso los fariseos creo que los que mejor representan eso, que a pesar de que están con Cristo, a pesar de que más bien que estuvieron viéndolo, como hacía la señal, no se conmovieron, no se dieron cuenta de lo que están viendo era algo extraordinario y no lo reconocen al final de cuentas. Entonces, ¿por qué vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice el demonio tiene? Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, y aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. A los vino suyo, y los suyos no reciben. Perdón. A los suyos vino, y los suyos no recibieron. Entonces, ¿qué les trataba de decir? Que tenía el corazón muy duro, ¿verdad? Que a pesar de que les cantaba y todo eso, les hablaba, no sé cómo bien, a los suyos vino y los suyos no recibieron. Hay que decir. Y bueno, termina ahí el pasaje diciendo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Otro versículo que da a entender más bien qué significa. Dice que las ovejas oyen la voz de su pastor, reconocen la voz de su pastor. Entonces, ¿qué le trata de decir? Bueno, si ustedes no me escuchan, ustedes no me entienden porque no son mis ovejas. Así simple, pero más adelante lo dice de una forma más específica, más explícita, perdón. Entonces, sigamos con el siguiente pasaje. Hay sobre las ciudades y provincias. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: en ti Corazín y en ti Bethsaida, porque en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Recuerdo haber leído que Cristo comenzó su ministerio en Capernaum, una ciudad cerca del mar de Galilea. Ahí empezó su ministerio, porque era la ciudad donde la gente estaba totalmente perdida, más que en cualquier otra ciudad. Ahí en Capernaum la gente estaba perdida, llena de pecado, y ahí empezó su ministerio. Habla de estas dos, Corazín y Bethsaida, que a pesar de que vieron los milagros de Cristo, simplemente no lo entendían. No es que no lo aceptaron, sino que ellos no se repitieron, no creían en el cielo y el infierno, lo que trata de decir. Cristo les dio testimonio que los milagros existen, que Dios existe, por lo tanto el cielo y el infierno son reales. Y si no cambia eso, y por no arrepentirse, porque no se habían arrepentido, sino que siguieron, a pesar de que vieron que los demonios salían, que la gente no hace nada, a pesar de eso siguieron en pecado, no se arrepintieron. Dice versículo 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Dice, y tú, Capernaum,
que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Aquí habla que, bueno, si para un detalle dice que eres levantada hasta el cielo, habla de una infraestructura muy grande, una infraestructura muy vasta, tanto así que probablemente había muchas torres, es donde guardaban los graneros, ¿verdad? Muchas casas, eh, tal vez había cerros donde construían, entonces, que esto dice, a pesar de tanta grandeza, tanta infraestructura, van a quedar reducidos a nada. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Habla de que a pesar de la gente de Sodoma, que a pesar de que vivían perdidamente, mucho de pecado, a pesar de ello, hubieran tenido una oportunidad de salvarse si hubieran visto a Cristo manifestarse así con milagros. Hasta el día de hoy existirían, dice la palabra. De hecho, Sodoma y Gomorra se supone que están abajo del Mar Muerto, ¿verdad? En aquel lugar, bueno, no es mar, es un lago salado. Ahí debajo de ese lago salado que conocemos como Mar Muerto, ahí está Sodoma y Gomorra. Versículo 24 dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para que hable de un día del juicio. Algunos lo relacionan con el Apocalipsis, ¿verdad? Que cuando todos den cuenta de Dios, de sus hechos, cuando los muertos sean resucitados y esas cosas, que ahí es cuando se va a ver el castigo para Dios. Dice que aquí narra, y yo lo escucho también en otras predicas, que vamos a ir por generaciones, por ciudades. La generación del 90, la ciudad tal, y así. Por un montón, porque el pecado no nada más de una persona, sino que una ciudad entera, o sea, personas que cometen pecado y eso, pero va por ciudades. Vamos al siguiente pasaje, dice: venid a mí y descansad. En aquel tiempo, y se respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Dios escondió muchas cosas para su pueblo, para los cristianos específicamente. La sanidad, la revelación, las lenguas y demás, para su pueblo. ¿Verdad? Que los judíos al día de hoy ellos no hablan lengua, no hay pues lo que en el cristianismo, una iglesia cristiana convencional podría hacerse, ¿verdad? No se manifiesta el Espíritu Santo como en una iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces, y los quienes eran los sabios entendidos, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, ellos sabían mucho, eran muy sabios en la palabra, sabían muchísimas cosas. Ellos no les revelaron sobre las lenguas y esas cosas, las sanidades, no reveló nada de eso. Y ellos, los fariseos, tenían por niños aquellas personas que no eran como ellos, que no sabían la ley como ellos, ¿verdad? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas nos fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sin el Padre, ni el Padre conoce a alguno sin el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí habla de que Cristo tiene potestad sobre toda la creación. Recuerda que es capaz incluso de parar una tormenta. Entonces, todo está sujeto a Cristo hasta nuestros días, hasta que llegue el Apocalipsis y el tiempo, el fin de los tiempos, y Cristo devuelva a toda esa potestad a Dios, ¿verdad? Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. En otro pasaje dice que, aquí dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, cumplir con los mandamientos de Dios es más fácil que todas las tradiciones, ritos, rituales del judaísmo.
y se hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, los trabajos encargados son aquellas personas que no han sido liberados de ningún pecado, ¿verdad? Que se la pasan la vida sufriendo. En secreto vendrán a descansar. Hagan los mandamientos que yo les doy y encontraré descanso para vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y así termina el capítulo 11 del libro de Mateo. Podemos aprender que Cristo estaba, o sea, les hacía ver a la gente de aquella época lo duros que eran, o sea, que por estar en tanto pecado no podían entender las cosas de Dios. Es lo que pasa, por ejemplo, si una persona llena de pecado escuchara alguna alabanza, le parecería algo desagradable o feo. Si, de hecho, es lo que pasa cuando uno le predica a una persona, si está tiene mucho pecado, si uno practica mucho el pecado, difícilmente te va a entender o difícilmente va a aceptar si es que les es molesto. Es lo que pasa con las personas que quieren pecado, que las cosas de Dios, una prédica o una alabanza les molesta mucho, ¿verdad? Entonces, aprendemos que es más fácil hacer los mandamientos de Dios, cumplir con los mandamientos de Dios, no con la ley, la Torah. Dice Cristo, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, porque te lo leen los profetas. Pero el judaísmo se puso un montón de tradiciones. Alguna vez escuché que los judíos actuales echan pan en el mar. De hecho, ahí creo que es mi proverbio, dice, echa tu pan sobre las aguas. Lo que vamos a hablar sobre eso, específicamente esta tradición en el judaísmo actual. Los judíos por tradición avientan pan en el agua, porque si marca proverbio, echa tu pan sobre las aguas. Pero ¿por qué decía eso Salomón? Porque Salomón mandaba barcos llenos de pan. Dicen que a un lugar de España es muy conocido, bueno, se me fue el nombre, pero mandaban a ese lugar por oro. Y en aquel lugar de España había mucho oro en aquella época. Entonces Salomón mandaba pan para que devolvieran oro. A ver si me acuerdo del nombre de esa ciudad. Incluso hasta Jonás lo operara allá. Si lo encuentro. Sí, vamos a encontrarlo. Ok, este libro de Jonás. Jonás se fue a una ciudad que se llama Tarsis. Dicen algunos historiadores que quedaba en España, en la costa de España, y que era una ciudad, más bien un puerto donde había mucho oro, y que Salomón enviaba barcos llenos de pan para cambiar ese pan por oro. Por eso lo dice tu pan sobre las aguas, en los barcos, a Tarsis. Bueno, una nota histórica, nunca está de más. Déjame tu comentario del video, comparte. Si quieres que hable sobre un tema específico, me lo puedes dejar en los comentarios. Voy a abrir, como dije hace rato, una página de Facebook para que me puedas enviar más rápido tus comentarios y no tener que buscar cada video. Dios te bendiga, espero que estés muy bien, espero que Dios te cuide a ti y a los tuyos, y que Dios te coma bendiciones hoy, mañana y todos los días. Que Dios te bendiga.